fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Hazlos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, María, Madre de Dios, ahora ruega y por en la nosotros hora de pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Yo solamente quiero agradecer a Dios que hemos dado este primer paso, se puede decir, a la comunidad para levantar polvareda, se puede decir, o para, como decía San Juan Pablo II, resucitar el estupor eucarístico, ¿no? Es decir, que nos va a venir aquí en Ecuador y, bueno, pues muy especialmente en Quito. Y tiene como lema, ya saben ustedes, fraternidad para salvar el mundo. Eso lo eligió el Papa y yo creo que muy recordando lo que fue su encíclica Fratelli Tutti, es decir, que es esa vocación a la fraternidad eucarística y ya esa misión salvadora de la Iglesia. Yo quiero agradecer a todos los que están presentes porque de una u otra forma han apostado por ello. Y yo quisiera que todo esto dentro de año y medio pudiéramos celebrarlo con muchos que han podido tener la experiencia de la Eucaristía. Le agradezco muchísimo al padre Agustín de la Vega, compañero infatigable de las rutas hispanas y sobre todo porque, bueno, pues ha recorrido también muchos caminos estos con los congresos que esperamos escucharle de él. No quiero extenderme, le doy la palabra a Antonio para que le presente al padre. Muchas gracias, padre Fernando. Pues un gusto estar con ustedes, hermanos, y una alegría inmensa que el padre Agustín de la Vega nos acompañe esta noche como conferencista, tocando un tema maravilloso. La conferencia se llama Amando la Sagrada Eucaristía y para nosotros, de verdad, una alegría muy grande, padre Agustín, que nos acompañe en esta noche, en esta primera actividad que tenemos en el Regnum Christi Ecuador, haciendo camino, preparando para ese 53 Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará el próximo año en la ciudad de Quito. Pues mis hermanos, quiero compartirles que el padre Agustín de la Vega, pues es mexicano, ingresa al noviciado de los Legionarios de Cristo en el año de 1971, tiene dos nacionalidades, el padre Agustín es español y es mexicano. Estudia Humanidades Clásicas en Salamanca, Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, Teología en la Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma, ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1985. Tiene una labor pastoral, un trabajo pastoral inmenso. Entre eso, pues quiero resaltar que el padre Agustín de la Vega es consejero de la Federación Internacional de las Obras Eucarísticas de la Iglesia y pues está radicado en la ciudad de Los Ángeles. Hoy nos acompaña padre Agustín desde la ciudad de México y pues padre, bienvenido, muchas gracias. Pues gracias Antonio por la presentación y bueno, saludo con mucho gusto y cordialidad a todos los que nos escuchan porque realmente ustedes no se imaginan el regalo que Dios les ha dado, el Papa les ha dado al nominar a Quito como ciudad para el próximo Congreso Eucarístico Internacional. Vamos a profundizar, si me permiten, en esta charla, en qué son los congresos eucarísticos para que no les pille de sorpresa y luego profundizar en ese sentido de la Eucaristía que está en la raíz de la espiritualidad del Reino Christi. Así, si me permiten, para no que estén viendo mi cara todo el tiempo, porque eso puede asustar a cualquiera, entonces vamos a compartir pantalla, vamos a buscar aquí esta presentación, le damos aquí a 2 puntos, la presentación la ponemos en plan de visualización y ya la tienen ahí, ¿ok? Fraternidad, ¿no? Para salvar el mundo. Una fraternidad para salvar el mundo. Qué hermoso es
este aspecto que el Papa ha querido nominar como lema para este próximo Congreso Eucarístico Internacional que van a tener ustedes. Les digo que al final de la charla habrá un tiempo de preguntas y respuestas o de compartir, de resonancias, de cosas que les hayan podido ayudar. Bueno, ¿qué es un Congreso Eucarístico? Les pongo en pantalla la definición para que estemos atentos a lo que es. Es a la vez un acto de reflexión y un acto de devoción. Se trata de hablar de la Eucaristía, de comprender los desafíos de la Eucaristía en la sociedad contemporánea, pero al mismo tiempo mediante la Eucaristía, mediante la celebración, la procesión, actividades propias de la Eucaristía. Mucha gente piensa que un Congreso Eucarístico Internacional es una reunión de expertos. Entonces, que los laicos, los que estamos ahí a nivel de calle, pues no tenemos que participar. Y no es verdad. La Eucaristía es, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, una jornada mundial de la Eucaristía. Así como hay una jornada mundial de la juventud que aglutina a millones de jóvenes en torno al Papa, aquí lo mismo, es una jornada mundial de la Eucaristía, donde los adoradores, donde las personas que aman a la Eucaristía se presentan, participan de conferencias, de distintas actividades que les voy a decir cuáles pueden ser, y sobre todo que se llenan de este sentido de que Cristo está en medio de nosotros. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo comenzaron estos congresos eucarísticos? ¿No? Pues miren, esto comenzó en Francia, ¿no? En los años 1870, 1880, una joven francesa, Émilie Tamisier, tuvo la idea de un congreso eucarístico. El congreso eucarístico renovó el proceso de peregrinación, añadiendo sesiones de trabajo y reflexión. Es un periodo de crisis en donde acaba de suceder la Revolución Francesa, llevaba 100 años ya la Revolución Francesa, 1789, pero un periodo de crisis tras la guerra franco-alemana y más ampliamente en las secuelas de la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa tuvo un acierto en dañar a la Iglesia. Pensaron que lo mejor sería no destruir los templos, sino cerrar los templos. O sea, que la gente no tuviera lugar donde acudir al culto. Y entonces decían, no, nosotros no perseguimos a la Iglesia, pero la misa la tienen que tener en la ermita, que está a 2 kilómetros fuera del pueblo. Entonces, claro, mucha gente pues ya no acudía porque le quedaba lejos. No había coches en aquella época. Entonces, y eso fue la manera de ir matando la fe. Hoy nosotros nos encontramos en una situación más o menos parecida, en donde en torno a las iglesias están estos grandes centros comerciales, estos grandes centros de ocio, y donde la gente poco a poco se va olvidando de acudir a quien deben acudir, a Jesucristo nuestro Señor. Por eso, esta chica intuyó eso, ¿no? Esta Émilie Tamisier y perdonen porque está tuberculosis, ¿no? Es verdad. Entonces, esta Émilie Tamisier pues trata de restaurar el culto eucarístico, es decir, no solo la participación en la Santa Misa, que es lo más grande que podemos hacer, sino también el culto eucarístico fuera de la misa, esto es, la adoración eucarística. Estos congresos empezaron rápidamente a difundirse. La primera tuvo lugar en Lille, en Francia, en 1881, y a la que los católicos del norte de Francia eran muy dinámicos en aquella época. Pero al principio esta perspectiva internacional era más proclamada que real. Venía alguna persona de Bélgica o de Holanda, pero poco a poco.
Los congresos, por tanto, principalmente fueron belgas, franceses, suizos, durante unos 20 años. Después, a principios del siglo XX, es cuando se afirmó la pues, dimensión internacional y en 1905 el Papa envió un legado de Roma al Congreso Eucarístico. Entonces ya empezaron a tomar un sentido más universal, un sentido mundial. Porque la diferencia entre internacional y mundial es que internacional basta que sean 2 países o 3 y ya se convierte en internacional. Cuando es mundial es que países de todo el mundo participan en un congreso, ¿verdad? Por eso, como les decía en la introducción, pues yo soy consejero de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, que suena muy rimbombante, pero soy simplemente un simple cura que es consejero de esta federación que depende de la Congregación del Culto Divino en Roma y cuya misión es impulsar, promover, lanzar a todas las organizaciones eucarísticas de la Iglesia, es decir, Adoración Nocturna de México, Adoración Nocturna de Paraguay, Adoración Nocturna de Argentina, Cofradía Eucarística del Santo Sepulcro, son cofradías eucarísticas, la cofradía eucarística del Santo Cáliz en Valencia, en fin, todas estas asociaciones que buscan promover el culto eucarístico y que tienen adoración, pues se federan, participan de la federación para crear como una gran ola, un gran impulso a las obras eucarísticas de la Iglesia. Entonces los congresos pues empezaron en Europa, después ya pasaron a otros países como Canadá, etc. Iremos viendo esto. ¿Quién organiza los congresos? El Papa. Y con el Papa, el dicasterio llamado Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos. El Papa establece una ciudad y el Santo Padre, pues con la ayuda de este dicasterio, cuyo presidente hasta durante muchos años fue Monseñor Piero Marini, que fue el ministro de ceremonias del Papa Juan Pablo II, el que siempre estaba en todas las misas del Papa Juan Pablo II, después fue a parar, cuando la muerte de San Juan Pablo II, como jefe de este instituto. Ahora es un sacerdote sacramentino muy bueno, que es el que lleva este dicasterio, que se trata de promover el Congreso Eucarístico. Y que este Congreso Eucarístico, aunque será en el 2024, este año, en septiembre, tenemos una reunión en Roma de análisis. Se analiza el Congreso Eucarístico anterior, el Congreso de Budapest, y Quito tendrá que presentar el plan de su congreso, cómo va a ser su congreso, su documento base, las instalaciones, las actividades, los distintos predicadores que tiene pensado nombrar, etc. Es una reunión muy interesante en donde he solido participar estos años, habida cuenta que la Federación Internacional, la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas, pues va el presidente y algunos de los consejeros siempre me invitan a mí, porque pues hablo muy bien italiano, entonces bueno, pues les facilito ahí en las reuniones de Roma, porque esto se tiene lugar en Roma, pues los temas. Así es que en septiembre, pues ahí conoceremos a la delegación de Quito, que llevará todo su plan de apoyo. Bien, ¿qué actividades se realizan en un Congreso Eucarístico Internacional? Pues miren, en primer lugar, actividades de reflexión y estudio, ¿no? Conferencias muy interesantes que van pues en torno a profundizar en el tema, en este caso la fraternidad, cómo la Eucaristía genera una fraternidad, ¿no? Luego hay celebraciones, que es el punto central, la celebración de la misa cada día, y luego de la adoración eucarística durante el día, para que siempre haya una capilla de adoración donde pues los congresistas, los que participan en este congreso,
pues laicos y expertos y no tan expertos, pues podamos tener un tiempo para estar con el Señor, porque se trata de Él es el centro. Entonces, celebraciones, la adoración, y luego también algunas conferencias o visitas culturales, habida cuenta pues que el enriquecimiento de cómo la Eucaristía también influye en la vida social y la cultura del país. Algo muy bonito, por ejemplo, yo tuve la ocasión de participar en el Congreso Internacional, no, el Congreso Nacional de Italia en la ciudad de... Ahora con la vejez se me olvidan mucho los nombres, no se preocupen, pero ya es el Alzheimer, ¿no? El alemán que está tratando pues eso, de hacerme que no me acuerdo. Y luego también está el italiano es muy peligroso, se llama franco deterioro. Entonces, bueno, en este congreso internacional, muy cerca de, ahí donde está la casa de la Virgen, Padre Fernando, ayúdeme. Loreto, muy cerca de Loreto, es otra ciudad muy cerca de Loreto, en Italia, que es un puerto, y durante el Congreso Eucarístico Nacional se vio un desfile precioso del Renacimiento, gente vestida con trajes de Renacimiento, con las banderolas lanzándolas al cielo y cachándolas. Y todo esto explicaban, todas estas manifestaciones culturales externas nacieron de la Eucaristía. En los días de fiesta también se hacían estos desfiles, empezaron estos desfiles. Por lo tanto, toda esta cultura que vemos en las calles, tiene relación con la Eucaristía. Y seguramente que en Ecuador, pues hay muchísimas cosas ligadas a la Eucaristía, bellísimas, bellísimas. Bueno, dichas estas cosas sobre los congresos eucarísticos, nos toca hablar ahora del Regnum Christi y la Eucaristía, porque la Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual en el Regnum Christi. Es cristológica, Cristo está al centro. Este centro de nuestra espiritualidad en donde nosotros sin Cristo no hacemos nada, y es que somos seguidores de Cristo, de la misión evangelizadora de Cristo. Y por eso, cuando tenemos a Cristo en la Eucaristía, pues es un verdadero deleite. Por tanto, hoy, día del Corpus Christi, es una fiesta grande también para el Regnum Christi, para el miembro del Regnum Christi, porque es el triunfo, es este Cristo que ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, pero ¿a quién le debemos toda esta fiesta del Regnum Christi? Esta fiesta del Corpus Christi, ¿a quién se lo debemos? Bueno, se lo debemos a una santa, a Santa Juliana de Montcorleone. Esta santa tuvo un sueño cuando era religiosa, recién entrada al convento, un sueño en donde aparecía la luna blanca, una luna blanca completa, pero con una mancha ahí horizontal. Y no sabía qué podía hacer, se lo comentó a su superiora y no le dio más interés, pero ella seguía dando vueltas hasta que comprendió que se trataba de que había fiestas de Cristo en todo sentido, fiesta de Jesucristo Rey, fiesta de Jesucristo en distintas ocasiones, pero faltaba una fiesta dedicada a Jesucristo Eucaristía. No existía en la iglesia una fiesta dedicada. Estamos hablando de los años 1200 y pico. Entonces, esta visión de la luna blanca y la mancha negra, pues esta religiosa pues no se calmó y buscó hablar con el obispo del lugar, que es en Lieja, en Bélgica. Entonces fue a hablar con el obispo de Lieja, y este obispo de Lieja le
escuchó, le entendió, y entonces le encargó a su archidiácono, los obispos tienen algún diácono siempre a su servicio, y hasta aquel tiempo era el archidiácono Pantaleón, así se llamaba este hombre, que fue el que habló con Santa Juliana, y entre Santa Juliana y Pantaleón montaron en Lieja la fiesta del Corpus, la primera fiesta del Corpus, pero era limitada, era solamente en la diócesis de Lieja, ¿verdad? Establecen esta fiesta local del Corpus Christi en la diócesis. Pero ¿qué pasó? Fíjense cómo funciona Dios nuestro Señor tan maravillosamente. En pocos años después, en la ciudad de Bolsena, un sacerdote había viajado desde la República Checa, ¿verdad?, hasta Orvieto, que queda muy cerca de Bolsena, a 20 kilómetros de Bolsena, a ver al Papa porque él tenía problemas de fe sobre la Eucaristía. Habló con el Papa y salió muy confortado de la visita con el Papa. Y entonces decidió emprender su viaje de regreso desde Orvieto otra vez a Chequia. Pero caminó 20 kilómetros. Ese día llegó al Bolsena y en la mañana siguiente celebró la misa. Y fue en la celebración de la Eucaristía en la iglesia de Santa Cristina cuando la forma se le convierte en carne y salen unas gotas de sangre que caen en el corporal y también en el suelo. Es el famoso milagro de Bolsena. ¿Qué sucede? Pues que enseguida la gente, bueno, pues guardan la forma eucarística y van a avisarle al Papa. El Papa estaba a 20 kilómetros. Y entonces el Papa era el Papa Urbano IV. Y llegan con el Papa Urbano IV y le cuentan, pues, cómo está la situación. Y el Papa decide ir a Bolsena, ¿no? Ir a Bolsena desde Orvieto para ver eso, el milagro, él mismo. Pero también la gente de Bolsena camina hacia Orvieto para llevarle al Papa. Ya hay un puente en donde se encuentran las dos procesiones, la del Papa que va caminando para ver en Bolsena el milagro y la gente de Bolsena que le lleva al Papa una de las baldosas y de los corporales con la sangre de Cristo. ¿Por qué cuento esto? Porque miren, este Papa Urbano IV no es otra persona que aquel diácono, aquel archidiácono Pantaleón de Lieja, que llegó después a ser Papa. Y cuando llega ese momento, el Papa, pues, dice, pues, esto hay que guardarlo, hacer un relicario, poner, y indica a dos grandes teólogos del momento a que hagan la liturgia con todos sus cantos para la fiesta del Corpus, porque él quiere hacerla ya universal, mundial, ¿ok? Y encarga a estos dos grandes teólogos. ¿Quién eran esos teólogos? Pues uno era San Buenaventura, franciscano, y el otro, santo de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, dominico. Bueno, ellos prepararon, cada quien por su parte, lo que podría ser la liturgia del Corpus Christi. Cuando lo presentaron al Papa, el Papa empezó leyendo lo que Santo Tomás había preparado y cantando, ¿no? Y es pues todo lo que cantamos nosotros. El Pangelingüe, el Tantumergo, que espero que se lo sepan ahí en Ecuador. Y cuando San Buenaventura oyó eso, él simplemente rompió lo que le había preparado, porque le pareció insuperable lo que había preparado Santo Tomás de Aquino. Y es bellísimo, ese Tantum ergo sacramentum, o leche panis angelorum, toda la liturgia del Corpus. Es una pena que en muchos países ya no se está cantando eso. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente no conoce estos cantos, ¿no? Donde yo vivo.
pues cantan otras cosas eucarísticas. Bueno, es muy bonito que en México, pues cuando vas a la iglesia, pues ya oyes el Tantumergo, bueno, pues menos mal, no sé si en Quito, en Ecuador, ahí en Guayaquil lo cantan, ojalá, porque son cantos sublimes, sublimes en torno a la Eucaristía. Bien, entonces Cristo está al centro de nuestra vida religiosa, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida, pues, como laicos metidos en medio del mundo. Tenemos a Jesucristo y, por tanto, la Eucaristía, y si es posible, la misa diaria, forman parte de nuestro actuar. Uno puede decir, pero misa diaria, tengo muchas cosas que hacer. Oye, media hora no tienes ahí en tu hueco para dedicarle a Jesucristo. Seguramente que lo tienes. Es cuestión de darte cuenta del gran tesoro que tenemos en la Eucaristía. Por eso vamos a dar, y ustedes la conocen, la definición de qué es la Eucaristía. Y miren, la Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y substancialmente presente con su cuerpo, sangre, alma y su divinidad. Es por eso el más sublime de los sacramentos, de donde emanan y hacia donde convergen todos los demás. Cristo presente, pero en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Total, el Cristo total. Y por lo tanto, en una gota de sangre está cuerpo, sangre, alma y divinidad. En un trocito de la forma está totalmente Cristo, no está dividido. Es que me dieron media forma, cuando a veces el sacerdote tiene que cortar las formas para... Está recibiendo totalmente a Jesucristo. Y esto nos tiene que llevar a decir, Señor, no solamente quiero recibirte en mi corazón, quiero convertirme en un adorador, en una persona que vaya a visitarte, en una persona que en el silencio de la adoración escuche tu voz. Porque miren, Dios es silencio, Dios es silencio. Y solamente se le escucha en el silencio. Desgraciadamente vivimos en la dictadura del ruido, donde pues todo es ruido, todo es música, todo es ruido de oídos, pero también de imágenes para los ojos, pantallas por todos lados. Y la adoración, a veces se corre el riesgo de que vamos a hacer la adoración más animada. Entonces ponemos cantos, ponemos música de fondo, ponemos testimonios, ponemos un montón de cosas y no hay tiempo para estar a solas en silencio con Cristo. Y esto no puede ser. Tenemos que estar con Cristo, tenemos que estar con Él, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, desgraciadamente en las celebraciones eucarísticas. Desgraciadamente sucede en las celebraciones eucarísticas, en donde mucha gente piensa, para que vengan los jóvenes, eso vamos a poner la música, vamos a poner el ambiente. Miren, el Papa Benedicto, cuando era el cardenal Ratzinger, escribió un libro bellísimo que es sobre la liturgia. Y él decía, cuando en una parroquia se reúnen para ver cómo hacen más amena la Eucaristía, en ese momento han matado la liturgia. Porque la liturgia no es un performance, no es una actuación, no es algo así atractivo para la gente. Es la celebración del misterio pascual de Cristo. Y si la celebramos según lo pide la Iglesia, y no metiendo baterías y músicas como yo en una parroquia en Estados Unidos. No, padre, es que es esto para atraer a los jóvenes. Y yo le pregunto, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Se han ido. Hay un vacío entre jóvenes de 14 a 35 años. Hay un vacío de juventud que no hay nadie.
Y ellos pensando que con música los van a cansar, porque el domingo siguiente es la misma música y el siguiente domingo es la misma señora cantando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver a Cristo y no lo externo. Si le metemos cosas externas a la misa, la regamos, la hemos echado a perder, pensando que así vamos a atraer a los jóvenes. A los jóvenes, como a todos, les gusta el misterio. Y celebramos la misa con su canto de entrada, normal, pero que vean a Cristo en el altar, el misterio pascual de Cristo. Eso sí que atrae a los jóvenes. La adoración en silencio, y que un joven se encuentre en silencio ante Cristo. Cristo le va a hablar. Y no, pues, música y retalta, pues sale como si hubiera ido a una discoteca, o yo música ante una custodia, pero nada más. Qué importante es educar en el silencio y sobrecoge el silencio, pero es bellísimo. Por eso, yo quisiera contarles la historia de un niño que iba a hacer la primera comunión. Resulta que el párroco le pregunta a la catequista si los niños ya están preparados, y la catequista les dice, pues mire, señor párroco, yo creo que están muy preparados y muy contentos. Tengo duda de un niño que es muy buen chico, pero siempre está en silencio, nunca habla. Escucha, pero no participa, no pregunta. Entonces, no sé, me hace dudar. No te preocupes. Entonces el párroco le dice a la catequista, mira, el próximo jueves, que es el último día de catequesis antes de la primera comunión el domingo, me los traes a todos a la capilla, a la iglesia. No en la sala parroquial les das la catequesis, los traes a la iglesia y yo les voy a dar la catequesis. Efectivamente, esta catequista los lleva a todos ahí, y una vez que están todos ahí, un sacerdote les pregunta, a ver, ¿están preparados para la primera comunión? Sí. ¿Tienen mucha ilusión de partir? Sí. Bueno, los he traído aquí a la capilla porque quiera que me digan dónde está en esta capilla Jesús. Y en la iglesia, bueno, en lugar de este Cristo de la Misericordia tan bonito que está ahí atrás, había un crucifijo enorme, muy bonito. Entonces, en esta capilla, díganme ustedes dónde está Jesús. Y todos los niños apuntan ahí al crucifijo. Y dice el sacerdote, muy bien, muy interesante. Entonces, si Jesucristo está en la cruz, ¿quién está en el sagrario? El sagrario estaba en un lugar lateral, pero se ve quién está en el sagrario. Y los niños dicen Jesús. Entonces el sacerdote dice, no puede ser, no puede ser. Si está en la cruz, no está en el sagrario. Y si está en el sagrario, no está en la cruz. ¿Quién me lo explica? Y entonces, para sorpresa del catequista, el niño que nunca hablaba, levanta la mano. Sí, dime, le dice el sacerdote. Y el niño muy formal le dice, mire padre, en la cruz parece que está, pero no está. En el sagrario parece que no está, pero sí está. El sacerdote pensó, pues yo creo que eres el único al que te voy a dar la primera comunión. Bueno, se la dio a todos. Pero es importante, queridos hermanos. En el sagrario parece que no está, pero sí está. Ahí está Cristo, presente en el sagrario, presente en la Eucaristía. Y se ha quedado ahí por amor a ti y a mí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y qué hermoso es estar con Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importantísimo que no solamente pues, recibamos con gozo este regalo del Congreso Eucarístico en Ecuador, sino que nos dispongamos a ser apóstoles de la Eucaristía, apóstoles de Jesucristo, darles a conocer que parece que no está, pero sí está. Ahí está Jesús,
presente, realmente presente en la Eucaristía. Y por eso, a modo de conclusión, para después dejar tiempo para preguntas y respuestas, tenemos que, en primer lugar, lo pongo ahí, ser hombres y mujeres de Eucaristía. Que de verdad Jesucristo sea el centro, el criterio, el modelo de toda mi vida cristiana. Poner a Cristo. Es que si no tienes a Cristo en tu vida, es que estamos perdidos, estás perdido. Tener a Cristo. Por eso es importante también, en la medida de tus poderes, promover la adoración eucarística en muchas de las parroquias. Hay párrocos que les cuesta, solamente los jueves. Qué maravilloso sería que en muchas parroquias de Ecuador hubiera adoración eucarística 24 horas. Pero esto tiene que ser que los laicos se comprometan, porque si lo dejan en manos solamente del sacerdote, pues él no va a poder organizar los turnos tal que el párroco no se tenga que preocupar de esto. Hacer una capilla lateral o iglesias que ya tienen una capillita lateral, montar ahí la Eucaristía, montar los turnos y estar con él, porque es la Eucaristía la que va a transformar el mundo. Esta fraternidad que el Papa tanto nos insiste, se logra a través de esta común unión con Cristo y, por tanto, ayudar a los párrocos. Esto yo he participado pues, en varios congresos eucarísticos internacionales, en el de Dublín, en el de Cebú, en el de Budapest. Desgraciadamente no pude acudir por problemas de papeles, estaba en Estados Unidos tramitando mi green card, mi residencia, y entonces no puedes salir del país hasta que no te den la residencia. Entonces, hasta mayo de este año me la han dado, todo podía salir. Bueno, pero interesantísimo. También yo en Cebú, por ejemplo, fue un congreso eucarístico en donde en Filipinas, Cebú es en Filipinas, es un paraíso de la fe. ¿Qué lugar, qué fe de la gente? La procesión eucarística, el día, porque hay un día de procesión, otro día el día de la misa con procesión hasta la Plaza de la Libertad, vamos, yo cerca de más de 1 millón de personas. Y la isla no tiene tantos habitantes, gente que vino de fuera. Y luego todo el camino, jóvenes de colegios y institutos, chicos y chicas, haciendo la gran cadena de protección para el paso de la procesión. Una cosa maravillosa, bellísima. Y esto, pues como digo, nos invita a lo que yo les pongo a ti, a tener a Cristo como el centro de mi vida espiritual, de mi vida moral, de mi vida laboral, de mi vida familiar. Tengan a Cristo como centro de su familia. De verdad, si lo logramos, muchos, entre comillas, pleitos, problemas familiares, etcétera, desaparecen. Porque tenemos a Cristo y con Él nos basta. Por eso, parece que no está, pero sí está, porque Él prometió también que donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él iba a estar ahí en medio de nosotros. Por tanto, Cristo hoy está aquí, en esta conferencia, reunido online con nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Cuanto más en una casa, donde estamos unidos en Cristo. Cristo estará presente en ese hogar. Bien, pues vamos a dar paso ahora, si les parece, al tema de preguntas y respuestas, y pues así habremos concluido. Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentan? Pues padre, primero agradeciéndole enormemente esta maravillosa conferencia que nos ha compartido acerca de este sacramento inmenso, maravilloso que es la Sagrada Eucaristía. Quisiera, padre, que nos ampliara un poco ese concepto que nos presentó un teólogo maravilloso, dominico, el padre Antonio Rollo Marín. Él nos decía que una sola misa glorifica más a Dios que todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen María, por toda la eternidad. A veces en nuestro camino de fe podemos hacer pues devociones como el Santo Rosario, muchas oraciones, incluso la liturgia de las horas,
pero en ninguna está presente de manera real y substancial nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Quisiera que nos ampliara un poco esto, Padre. Bueno, pues es que esto es maravilloso. El valor de una misa es que con una sola misa, porque es la actualización, no es el recuerdo. Los católicos no somos unos nostálgicos de lo que pasó hace 2000 años. No, nosotros vivimos el misterio pascual de Cristo cada día en la Santa Misa. Y por lo tanto, Cristo es contemporáneo nuestro. No es un personaje perdido en la historia. Cristo está hoy, aquí y ahora. Lo hemos celebrado en esta misa del Corpus a la cual han asistido hoy. Cristo está aquí presente y por lo tanto no somos unos nostálgicos, sino que vivimos la realidad más grande. Y por eso la misa tiene una sola misa infinito de vaciar el purgatorio, de salvar toda la humanidad. Pero Cristo juega también con nuestra libertad. No juega, sino respeta nuestra libertad. Ahí es donde, si tú vas a misa diariamente, estás haciendo el acto de adoración más grande. La política de la que les he hablado tiene razón de ser por la misa, porque es una continuación de la misa. En este sentido, el padre Pedro Julián Hermán, San Pedro Julián Hermán, que es el fundador de los sacramentinos, él instituyó una metodología las de la misa. Eucarístico, que es de adoración, luego eucarístico, que es de acción de gracias, el fin propiciatorio, esto se logra en la Santa Misa, hay esos fines. Ahora, San Pedro Julián Hermán decía en la adoración, que es una prolongación de la Santa Misa, esta realidad se tiene que hacer. Entonces sugería a sus religiosos los primeros 15 minutos sean latréuticos, de adoración. Los siguientes 15 minutos de acción de gracias. Los siguientes 15 minutos de pedir perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, y los últimos 15 minutos para pedir gracias y perdón a Dios nuestro Señor. Y es muy bonito porque mucha gente dice, ay Padre, si de cosas que hacer. Y no se trata de ponerte a rezar el rosario, leer un libro, que mucha gente que no. Pero San Pedro Julián decía, abre el libro de tu corazón. Y desde el libro de tu corazón, habla, pronuncia, di a la gente. Y esto es, pues, algo maravilloso. Que no se nos agote el corazón, ¿no? En ese sentido, yo tengo un libro escrito que se llama Soliloquios ante Jesús Eucaristía, que es un programa de la radio que hacía los días. Y entonces hay varios temas y quizás algún día que pueda. Bueno, pues yo creo que es eso. Entonces, el valor de la misa es tan grande cuando lo comprendemos que la gente dice, yo no me pierdo una misa porque no solamente voy a pedir a Dios, voy a ofrecerle a Dios mi vida, mis problemas, mis ilusiones, todo, ponérselo en manos de Él. Y esto es lo que nos hace verdaderamente grandes. Pues mis hermanos, queremos decirles que todos tenemos la posibilidad de preguntar al Padre Agustín de la Vega. Pueden todos abrir sus micrófonos y seguir abordando este tema maravilloso que nos ha presentado hoy el Padre Agustín de la Vega. Padre Fernando también. Padre Agustín, quisiera que nos diese un testimonio que haya oído en alguno de los congresos que le haya conmovido mucho. Bueno, vamos a hacer memoria porque usted ya le dije que el alemán y el italiano me están atacando.
Entonces, a ver, miren, a ver, ¿cuál a bote pronto? En el Congreso Eucarístico de Dublín, eh, en cierta ocasión estábamos pues comiendo, ya sabe que en Dublín pues llueve mucho, entonces incluso para las concelebraciones nos daban no solamente pues el ornamento, sino pues un plástico para cubrirnos todos, porque pues muchas misas las celebramos bajo la lluvia, típico de Irlanda. Pero algo sumamente hermoso es, estando después de la misa, estamos un grupo de sacerdotes, bueno, estaba yo con el presidente de la Federación Mundial, don Eduardo Moreno, que es un laico, en paz descanse, estaba con un obispo de Perú y otro sacerdote no me acuerdo, él sería de Venezuela, me parece, era venezolano. Y estábamos pues tranquilamente comiendo un sándwich esperando que no nos lloviera ahí en el parquecito dentro del gran foro del Congreso. Cuando se acerca una familia a preguntar sobre la capilla de adoración, ¿dónde está? Ya le indicamos. Y entonces le pregunté a la familia, a la señora concretamente, bueno, pues qué era cómo es que habían venido toda la familia. Y ellos dijeron, bueno, es que mire, aquí en Irlanda hemos sufrido mucho por los ataques y las noticias contra sacerdotes, etc. Y yo creo que esto es un regalo de Dios para recobrar que nuestra fe en Jesucristo no depende de qué tan santo sea el Padre o qué tan malos sean los sacerdotes. No, nuestra fe es en Cristo. Nosotros creemos en Él y no pues eso, en las personas que le representamos. Y me encantó el hecho porque nosotros estamos obligados a representar a Cristo. Somos sacerdotes de Cristo, pero por encima de esto está Cristo mismo. Y es a Él al que le debemos el honor, la gloria, nuestra reverencia, y que toda la familia vaya a un congreso y le diga, ¿y los niños qué hacen? Pues miren, los niños no se enteran de nada, pero ven mucha gente y saben que esto es importante en nuestra fe. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos vayan conociendo y aprendiendo. Entonces, pues por ahí, ese es un testimonio pues de fe de esta familia en Dublín, en Irlanda. Muy bien, gracias, padre. De nada. A ver, más preguntas, que tenemos aquí mucha gente que no les veo las caras porque todos tienen la cámara apagada, pueden encender sus cámaras si quieren Sí, hombre. para poderles ver, porque aquí yo solamente veo nombres de Fablia, de Antonio, el padre Pedro, que bien que está por ahí. Eso, mire, ya se están animando. Bueno, hasta en el coche nos están siguiendo, esto es importante, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Estupendo. Bueno, pues a ver, ya que veo más caras, a ver, preguntas que quieran hacer. A ver, la que va en el coche ahí con su cinturón de seguridad bien puesto, a ver, que nos pregunte. Sí, sí, usted sí. A ver, pregunte algo. Es que hay otra también. Micrófono. Hay dos en el coche ahí con su... Ah, perdón, Ah, vamos a activar micrófonos, creo que. Ok, un ¿quién es? Sí. Ah, segundo. Mil disculpas. A ver, un segundo. Yo como no les conozco, pues no... Ahora sí, todos pueden activar el micrófono. Sí, Disculpas. sí, padre, yo quería preguntarle qué estamos esperando, qué esperamos o cuáles son las expectativas del Congreso Eucarístico en Quito. ¿Hay algo en especial que se quisiera resaltar o por lo que se distinga este Congreso Eucarístico que va a ser en Quito? ¿Tenemos alguna idea, alguna luz hacia dónde quisiéramos que vaya o que apunte?
Padre Fernando, tiene cerrado su micrófono. Es para decirle al padre Agustín que abra su micrófono. Bueno, entonces, mire, respondiendo a su pregunta, la arquidiócesis anuncia que pronto saldrá la página web del Congreso, en la que pondrán seguramente el documento base para el Congreso y luego también distintos aspectos de las actividades que va a haber, etc. Sin duda alguna, ya por el tema, se trata de que efectivamente la Eucaristía sea un provocadora de la unidad, de la fraternidad. Esto es tan importante en la vida de la Iglesia y quizás en la vida de Ecuador también. En muchos países hay mucha división, hay muchos problemas y la Eucaristía viene a ser ese bálsamo para unirnos. Entonces, las expectativas, la arquidiócesis las pondrá. Como les dije, en el mes de septiembre tendrá que ir el comité de Quito a Roma a presentar el Congreso Eucarístico, que es lo que van a hacer, todas sus... Y ahí veremos más las expectativas. Yo, si logro ir a esa reunión, pues ya les comentaré en otra conferencia todos los secretos, ¿no? La gente le queda oír los secretos, ¿no? Pues todo lo que se está cocinando y que sin duda alguna es de grandísima utilidad también para el pueblo de Ecuador, ¿no? Porque es una fe que ha sido muy probada últimamente en su país, en vuestro país, y yo creo que Dios les va a regalar muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues así está la cosa. Entonces, las expectativas, sobre todo, es tener a Cristo como centro de nuestra vida cristiana, ¿ok? Bueno, todavía no todos ponen su cámara, pero bueno, ya al menos veo Padre. algunos nombres. Padre, mientras se animan más hermanos a plantear una pregunta respecto al sacramento de la Sagrada Eucaristía, yo quisiera preguntarle, Padre, bueno, hoy es 16 de junio. Dentro de un mes exactamente, el 16 de julio de este año, se cumplirá un año del motu propio del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, donde enmarca, restringe un poco el rito tridentino, esa liturgia que por 1989 años, 1988 años, se fue construyendo y que hoy el Papa plantea a enfocar no solamente a la misa vaticana, a esa liturgia que nos plantea en el lenguaje propio de cada país, en la lengua vernácula. ¿Qué piensa usted de esto, Padre? Por supuesto, el Santo Padre es la cabeza de la Iglesia, pero su concepto, Padre, respecto a estos cambios. A mí me parece muy bien. En primer lugar, que la misa tridentina no es una misa que ha durado 1800 años o 1900 años. Desde el Concilio de Trento hubo una reforma litúrgica y que se acomodó a lo que es el rito tridentino, la misa también del misal del Papa San Juan XXIII. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que sucede? El Papa, con mucha visión, ha descubierto que muchos cristianos que van a la misa tridentina van porque piensan que esa es la misa verdadera y que la del Vaticano II, de la liturgia del Vaticano II, es menos. Y esto es un error teológico, pero casi una herejía. ¿Por qué? Porque la misa es lo que es. Y ahora, gente que desconoce la reforma del Vaticano II, desconoce, por ejemplo, que la plegaria eucarística segunda que nosotros rezamos, que es la cortita, es la plegaria eucarística más antigua de la Iglesia. Y el Vaticano II lo que hizo es restaurar, tomar un montón de oraciones que estaban perdidas en el tiempo y las ha incorporado en el nuevo misal del Vaticano II. Por eso, cuando ustedes vean que están en la liturgia eucarística segunda, la plegaria eucarística segunda, esa es la plegaria eucarística más antigua de la Iglesia Católica.
¿eh? Desde el siglo I esa plegaria eucarística, inicios del siglo II. Entonces, como ven, pues estamos rezando lo que los primerísimos cristianos, el modo, ¿no? Y además que la misa del Vaticano II también existe en latín. El rito de la misa del Vaticano II también existe en latín. Yo todos los días, cuando hago mi misa privada, en que no tengo público, tal, pues celebro la misa en latín, pero con el rito del Vaticano II. Y es hermosísimo. Entonces, mucha gente piensa, y perdonen que lo diga así tan duramente, que son tradicionalistas antes que católicos. ¿Eh? O sea, como que, y yo he oído personas, no, padre, es que esta es la verdadera misa. Oiga, que no es verdad. Entonces, el Papa ha restringido ese uso. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en el conflicto de que pensando que si celebro una misa según el rito tridentino, es una mejor misa. Desgraciadamente, mucha gente piensa así y el Papa no quiere que la gente piense así. Entonces dice, en estos lugares pues se restringe tal, pero ¿para qué? Para que no haya un menosprecio de Cristo Eucaristía en la liturgia del Vaticano II, perdone, que es mucho más que la liturgia del rito tridentino. Lo que pasa es que como suena en latín y no se entera nadie de nada, piensa, pues la misa también del Vaticano II está en latín. Si no, pídanle un día cuando se reúnan en un retiro al padre Fernando que le celebre la misa en latín. Vaticano II, pero no se van a enterar de mucho, ¿verdad? Pero a veces piensan que eso es mejor misa. Oye, que no, ese es el gran error. Y el Papa, pues con mucho sentido pastoral, dice, o pongo un freno a esto, o va a haber una división en la Iglesia. La división de los que se sienten con, voy a la misa en latín y eso es la verdadera, y lo dicen así, y el Papa dice, no, oye, cálmate, que esto no es. Y hay que educar a la gente para que descubra las riquezas de la liturgia según el Vaticano II, que ha incorporado anáforas, liturgia, oraciones, prefacios antiquísimos y que ahora los tenemos al alcance de la mano. Ahora, en lengua vernácula para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Pero son, entonces, no la iglesia del rito de tridentino no es el rito de que se ha usado en la iglesia todos los años, toda la vida. No, no, no. Pues desde el año 1000, los últimos 400 años, nada más. Pero previo hay 1500 años que el Vaticano II ha recuperado y los ha puesto en la liturgia. Excelente, Entonces, padre. Muchas gracias. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Excelente, padre. Gracias por esa respuesta tan iluminadora, padre. Muchas gracias. Mis hermanos, creo que hay más preguntas. Creo que ha habido dificultad en abrir los micrófonos. Por favor, me escriben si pueden habilitar los micrófonos, porque ya está la posibilidad de que cada quien habilite su micrófono. Creo que no hay dificultad. Ahí creo que estamos. Padre Fernando. Abra su micrófono. Buenas noches, padre Agustín. Buenas noches. Quería preguntarle, quería más bien pedirle un consejo de cómo hacer nosotros. Estuve escuchando pues toda esta parte de que como padres podríamos incentivar en nuestros hijos el amor a la Eucaristía. Y bendito sea Dios, así se ha ido haciendo. Pero cuando encontramos a jóvenes en el camino, no necesariamente nuestros hijos, ¿cómo hacer para que esa alegría y ese amor que vamos sintiendo ya en la adultez realmente, porque pues como que el adulto se siente como más ligado, no lo sé, ya uno dice, bueno, el camino está medio transitado y es como más fácil, digo yo, ¿cómo hacer para que el corazón de los jóvenes se sienten a ese amor a la Eucaristía
con la fuerza que realmente yo pues deposito allí la esperanza para un mundo mejor, diferente del que estamos viendo y que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues muy bien. ¿Su nombre es? ¿Cuál es su nombre? Amira. ¿Cómo? Amira, Almira. Amira, Amira. Bueno, A-M-I-R-A. sí, Amira, mira. Pues algo muy importante, y es un problema para muchos padres de familia, que les han educado a los niños en la fe y cuando llega la adolescencia ya no quieren ir a misa, ¿no? Y ya no. Buena parte es porque no han visto el misterio, sino han visto la música y creen que por poner más música y es más entretenida la misa. No, yo, mire, recuerdo de pequeño, yo entendí perfectamente, mis 8 o 9 años, que Cristo estaba en la Eucaristía y que lo que pasó en la cruz se repite ahí, de un modo misterioso, pero que Cristo estaba presente. Mire, no por mérito mío, jamás en mi vida he faltado un domingo a misa. Nunca. Ahora como cura menos, ¿no? Pero el caso es, y es bellísimo. Ahora, para esto le voy a contar una historia, una anécdota, que contaba en su momento San Juan Crisóstomo. Porque le preguntaron un día, ¿por qué muchos pues que seguían a Cristo y que después ya dejaban, se separaban de la iglesia, ya no iban? Y él les dijo, miren, esta es la historia de un galgo, un perro galgo, que vio un día una liebre y la vio correr por el campo y ¡pum! Se puso a correr detrás de la liebre. Pero ¿qué pasó? Que otros dos que estaban junto con él lo ven correr y dicen, vamos a correr, y lo van siguiendo. Y luego, según iban pasando aldeas, pues le iban sumando más perros y perros y perros y perros. Pero llegado un momento, pues los perros, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos cansados de perseguir perros, qué aburrido. Y se fueron retirando, retirando, retirando. ¿Y quién fue el que siguió corriendo? El que veía la liebre. El que veía la liebre. Ese no paró. ¿Qué tenemos que hacer como padres de familia? Que los hijos vean la liebre. Que no vean los bancos de la iglesia, ni la señora, ni la otra que canta, sino que descubran el misterio de Jesucristo. Y hablarles de eso. Y ahí está Jesús. Si ven la liebre, siempre correrán tras ella. Siempre. De lo contrario, pues qué aburrido, pues correr. Voy a misa y en las bancas ahí la misma señora de siempre, la misma señora gorda que canta, la misma tal, lo que quieran, ¿no? No, son santas personas las que hacen ese labor, ¿no? Pero claro, para un joven tenemos que meterles en el misterio. Por lo tanto, un congreso eucarístico puede abrirles los ojos. Oye, esto que miles de personas vengan y que el Papa mande un delegado, porque la Eucaristía es el centro, pero llevarles a la Eucaristía, que en el silencio de la adoración escuchen a Dios. Y no, si son pequeños, pues 3 minutos de adoración, no los metas a media hora, pobres niños, ¿no? Pues se van a aburrir. Pero 3 minutos habla Jesucristo y pide, ya saben, perfecto, pues ya está, Él está ahí. Y que descubran que Él está ahí. Parece que no está, pero sí está. Ese es el punto. Entonces, bueno, pues por ahí pueden ir los tiros. Gracias, Okay. padre. De nada. A ver, ¿alguien más? Les dejé ya tan cansados. Qué pena. Qué pena yo insistir en otra pregunta, padre. Mire, hay algo que está pasando y que ocurre en la catequesis, por ejemplo, ¿no? Chicos que están preparándose para la primera comunión y resulta que se les pregunta si están yendo a misa con papá y mamá, ¿verdad? Porque son chicos pequeños y dicen que no, que quieren ir, pero que los papás no les llevan. Entonces, también ese es como un denominador común en nuestra sociedad. Me imagino que a nivel mundial también ocurre,
que los padres piden un sacramento para sus hijos, pero no se hacen partícipes del mismo, ¿verdad? Y es un poco sembrar, sí, pero allí también es esperar que el acompañamiento de los papás con los chicos ayude, y no hay esa respuesta. A mí se me hace como cuesta arriba pensar cuál podría ser la solución, qué se podría hacer también por estos padres, porque también es parte de la evangelización, ¿no? Claro, y ahí lo que hay que hacer es que los padres vayan a la catequesis igual que los hijos. O sea, mientras los hijos están en catequesis, los papás, bueno, sobre todo las mamás que irán, porque los papás, para que traigan los papás, eso es un jaleo, ¿no? Pero esto lo que dice es una realidad que daña totalmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabes que ese niño va a hacer la primera comunión y al domingo siguiente no va a ir, ¿no? Y esto es pues algo que te parte el alma. Ahora, ¿cómo impedir eso? Pues exigir a los padres de familia, ¿quieres que tu hijo a la primera comunión? Tienes que venir tú a catequesis. No, porque tú no vas a misa los domingos, ¿no? Pero ¿por qué no vas? A ver, y hablarles. Y lo mismo, infundirles, que vean en la liebre, que vean el misterio. Porque desgraciadamente son mucha gente buena, pero que no ha tenido esa formación católica y que, pues, ellos, pues, sí, sienten que mi hijo haga la primera comunión, pero nada más. Por eso hacen falta apóstoles, por eso ustedes, miembros del Reino Christi, están llamados a eso, a transformar la sociedad, no solamente a enriquecerse con la espiritualidad del movimiento, que les van dando sus círculos de estudio, sus charlas, los retiros, todo eso participen. Pero el Reino Christi también tiene esta dimensión apostólica, es un movimiento de apostolado. Y tenemos que ganar para Cristo a todas esas personas, ¿no? Ganar a Cristo. No necesariamente para que se hagan miembros del Reino Christi, si tienen la vocación a esto, fenomenal. Pero nosotros tenemos que infundirles, que inyectarles, que Cristo te ame, que esté en la Eucaristía y está preguntando por ti todos los domingos y ya estoy harta de que me pregunte por ti. Por eso vengo a verte, para llevarte, porque ya se acabó, ¿no? Entonces, que la gente descubra que Dios me ama. Eso es el mensaje nuestro, el mensaje de la Iglesia. Dios te ama y por eso ha muerto en la cruz por ti, pero ha resucitado. Y este es el Cristo vivo al que seguimos y que tú tienes que seguir. Ahora, invitar a esas familias a los retiros, a hacer retiros abiertos, que venga a invitar a mucha gente, porque en el retiro recobran y vuelven otra vez a la misa, cuando descubren el amor de Dios, ¿no? Y teniendo ustedes ahí al padre Fernando Ibáñez o al padre Pedro Guzmán, pues eso les va a ayudar enormemente. Un retiro que les den ellos, no se imaginan el bien que hacen. Organizan retiros, muevan a toda esa sociedad. Tenemos que despertar el país en torno al amor a Jesucristo. Ok. Gracias, padre. De nada. More questions? Ya, cuando dije de lo de las cámaras salieron, pero luego les pidió pena que estaba yo caminando, estaba en ahí en la cocina o en el coche, y es bonito vernos para irnos conociendo, ¿ok? Bueno, algo más que podamos ofrecer, a ver. A ver, padre Pedro, o padre Fernando, díganos algo. Sobre la acción, yo creo que tenemos que promover, sobre todo para pedir, bueno, por los problemas, la resolución de los problemas del país, etcétera, pero sobre todo también por las vocaciones sacerdotales, ¿no? ¿Cómo está, diríamos, es decir, se está ampliando los países? Usted ha visto que se han abierto capillas. Yo, por ejemplo, en Ciudad Obregón se abrieron 3 o 4 de todo el día, es decir, pero usted ha visto que se ha mejorado esa adoración. Bueno, mire, concretamente yo la experiencia la tengo de Europa, porque
He estado hasta los últimos 6 años en Estados Unidos, pero toda mi vida la he hecho en España y en Italia. Miren, la parroquia que tiene adoración, o sea, día y noche, es la parroquia que no tiene robos en su parroquia. Porque desgraciadamente roban en las parroquias, asaltan. El mejor antirrobo, la adoración. Y lo han dicho los párrocos. Yo en mi parroquia se metían tal. Desde que está abierta siempre y hay gente ahí, se acabaron los robos. Ya no hay robos en mi parroquia. Entonces, es un antirrobo perfecto, pero luego es un transformador. Es que cuántas veces, miren, todos nosotros tenemos problemas, dolores, angustias, penas. ¿Y cuánto queremos ir a una iglesia? Y no sé si a veces se encuentran la iglesia cerrada. En Europa, desgraciadamente, sí. Aquí no sé si cierran mucho las iglesias. En Ecuador, espero que no. Pero ¿cuánto ayuda a tener un lugar, meterte a la iglesia y a orar? Y vaciar tu corazón, abrirle a Jesucristo y decirle, Señor, ayúdame. Y esto es hermosísimo. Y más, si hay adoración, ¿cuánto más? ¿No? Entonces, y luego, qué importante lo que decía el padre Fernando. Adoración por las vocaciones. O sea, como miembros del Reino Christi, pues tenemos que reunirnos por lo menos una vez a la semana. Bueno, hacer la hora santa, que espero que la haga la hora eucarística, y organizar adoración por las vocaciones en la parroquia. A ver, que si el párroco no está muy dispuesto para toda la adoración, padre, ¿qué le parece si hacemos los jueves, todos los jueves en la tarde, una adoración para pedir por las vocaciones? Y puede ser un inicio para que después el horario se vaya ampliando y poder tener pues ya una adoración más extendida. Pero la adoración por las vocaciones puede ser una manera de iniciar esa inquietud para pedirle al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Entonces, pues eso, padre Fernando, es importantísimo, ciertamente. Gracias, padre. No, a ver, Tania, Gladys, Lucy. Buenas noches, padre. A ver, ¿quién habla? Jimena. Yo soy Jimena de Pesantes. Jimena, Padre ¿desde Fernando, dónde? padre Agustín, de Guayaquil. Guayaquil, padre. Sí, señor. Muy bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pues le cuento que usted de todo lo que dijo me dejó patinando en una inquietud. Y es que al parecer mis horas santas no han sido muy bien hechas. Entonces, a ver, de repente me voy como con los audífonos, rezo el rosario y todo, pero quiero que me aclare bien porque, y sí he puesto música, me encanta poner la música gregoriana porque tienen oraciones cantadas y se supone que cantar a Dios es orar 2 veces. No hago toda la hora eucarística así, pero sí destino después de reparación y rosario un ratico a la música. ¿Está mal? ¿Está mal de hecho de este punto de vista? Porque esto es muy importante para mí. A ver. Como decía Cantinflas, si no está bien, está mal. Y si está mal, está bien, ¿no? Porque los tamales están muy bien, ¿no? Tomarse un tamalito. Bueno, yo lo que le digo es que no es que sus horas eucarísticas han sido malas, no. Dios ve en nuestra presencia, en nuestros medios, la inquietud de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios ve, no lo que los hombres ven. Ahora, yo le invitaría a cambiar el esquema, a que la hora santa, la hora eucarística, sea una hora de escuchar el silencio de Dios, porque Dios es silencio. Dios es silencio. ¿Usted oye hablar a Jesucristo desde el tabernáculo? No. Pero cuando usted está en silencio, está propiciando que usted puede escucharlo. Ahora bien, estos 4 fines de la misa, latréutico, eucarístico, imprecatorio y propiciatorio, pues
es maravilloso que nosotros lo apliquemos en nuestra adoración. Es decir, Señor, yo vengo aquí en primer lugar, vengo a adorarte, porque hay que correr de un peligro. Del peligro de convertir la Eucaristía en una aspirina. Es decir, no, yo voy a misa o yo voy a adoración porque me siento bien. Hago oración porque me siento bien. Entonces, la finalidad no es adorar a Dios, sino sentirse uno bien. Entonces, la uso a la Eucaristía pues como un analgésico. No, yo no voy aquí a la adoración para sentirme mejor, para estar más tranquila, para quitarme mis penas. No, yo vengo aquí porque tú, Señor, eres mi Dios. Y yo te adoro. Y vengo a adorarte porque eres grande, porque hiciste el cielo, la tierra. Y entras en un diálogo de adoración con Dios. Y luego, Señor, vengo aquí para darte gracias porque yo soy miserable, pero mira, me has dado tanto en el trabajo, etcétera, etcétera. Gracias por mis hijos, gracias por tantas cosas buenas, gracias por poder estar hoy aquí. Y luego, pues reconozco mis pecados, no deberías atenderme porque te he ofendido, pero Señor, tu misericordia es eterna, adorar a Dios por su misericordia. Y luego llega el tiempo de las peticiones, ¿no? Y entonces, pues ya le pido a Dios, pues por mi esposa, por mi esposo, por la familia, por el tal familiar enfermo, por tantas personas. Entonces, la adoración se convierte en realmente un acto de reconocimiento de Dios y no solamente, pues voy a misa porque ahí me siento bien, voy a adoración porque pues estando en adoración me siento muy bien. Entonces es usar como analgésico este tema. Y no es algo mucho más hermoso y valioso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es que usted haya hecho mal sus horas santas, las ha hecho como sabía. Yo le invito a meter esta dinámica y luego como acción de gracias, Señor, te voy a rezar el rosario a la Santísima Virgen. Pero no porque pues, me toca rezar el rosario y lo rezo, sino por acción de gracias, por la graduación de mis hijos, por el nacimiento de este nuevo hijo. Te pido, Señor, y te doy gracias. Y mira, un misterito el rosario con compañía de la Virgen. Entonces, incorporas el rosario y la oración, que es hermosa, pero dentro de esta dinámica de que yo estoy para Dios, yo soy para ti, Señor. Y esto, como digo, es algo sumamente hermoso. Así es que muy bien, lo ha hecho muy bien hasta ahora y lo va a hacer mejor a partir de ahora. Gracias. Muchas gracias, Padre. Sí, Señor, gracias. Muy bien. Muy bien, yo creo que a ver, podríamos ir terminando, son ¿no? las 8 y algo. Sí. Perfecto. No sé si ya tenemos que acabar o no. A ver, aquí que digan don Antonio. Pues, padre, les decía que para cerrar, pues reflexionar también cuando vayamos a esa... ¿Usted escucha, Antonio? Sí, padre, me confirman todos que sí me escuchan. Fernando. Sí, ¿Escucha usted, Antonio? Sí. Perfectamente. Pues yo no lo escucho, qué barbaridad. Mi padre. ¿Qué habrá pasado aquí? Pues ya, perfecto, ahora sí. Padre, quisiera cerrar con uno de esos 5 himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino, el Adórote Devote. Lo tenemos acá, si me permiten compartirlo, que ratifica pues esas hermosas palabras de un adorador eucarístico como fue también Santo Tomás de Aquino. Seguramente esos grandes adoradores eucarísticos dirán como en la palabra de nuestro Señor en el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículo 29, ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu promesa se ha cumplido. Mis propios ojos han visto al Salvador. Cuando vayamos a estar presentes frente a nuestro Señor en la adoración eucarística, que también esas palabras estén en nuestro corazón. Si me permiten compartir entonces el Adórote Devote, uno de los 5 himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino. Y miremos la letra, ¿no, padre? Pues para el cierre. No sé, padre Fernando, si quisiera... Venga, adelante. ¿Algo más? Le acompañamos, adelante. Permítanme, vamos a compartir sonido.
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Muy bien. Muy bien. Pues padre, Pues gracias, muchas gracias, Padre Agustín. Le nombramos nuestro delegado, es decir, en Estados Unidos, para que nos traiga noticias. Y Lo que bueno, haga nos falta. Otro día conectaré. Claro que sí. Y bueno, y si profundizamos tiene la más en ocasión de esto. venir, tiene muchas Bueno, casas donde poder si me pernoctar. invitan, ya sabe que yo me apunto a un bombardeo. Muy bien. Pues si quiere, damos la bendición para Agustín, Muy bien. ¿sí? A todos. Muy bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y para siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien. Gracias por acompañarnos, por de verdad tener este Amén. Muchas interés gracias.